¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Alessandra Martín y esto es Club de Prensa Miami desde los estudios internacionales de NTN 24 aquí en el sur de Florida. Bienvenidos a Club de Prensa Miami porque hoy vamos a estar analizando el balance del primer año de Donald Trump tras su regreso al poder en esta segunda administración. Un año marcado por decisiones bastante contundentes, polémicas internas y un impacto directo tanto en Estados Unidos como en la región. Esta tarde nos enfocamos en dos ejes clave: inmigración y economía. ¿Qué ha cambiado realmente? ¿Qué funciona? ¿Y qué genera nuevas tensiones? Comenzamos escuchando al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Por los últimos 4 años, los estadounidenses eran gobernados por quienes permitieron entrar a los corruptos, a los terroristas, a los criminales y terroristas que se aprovecharon de nosotros a niveles que nunca antes habíamos visto. Inundaron sus ciudades y pueblos con inmigrantes ilegales. Y en menos de un año hemos tenido mucho éxito. Desde el primer día tomé acciones inmediatas para frenar la invasión de nuestra frontera sur. Por los últimos 7 meses, 0 migrantes ilegales pudieron entrar a nuestro país, cuando todos decían que era imposible. ¿Ustedes recuerdan cuando Joe Biden decía que necesitaba que el Congreso aprobara una legislación para ayudar a cerrar la frontera? Siempre estaba culpando al Congreso y a todos los demás. Y resultó que no necesitábamos legislación, simplemente necesitábamos un nuevo presidente. Heredamos la peor frontera en cualquier parte del mundo y la convertimos rápidamente en la frontera más fuerte en la historia de nuestro país. Y es que la inmigración fue uno de los pilares centrales de la campaña presidencial y de la acción del presidente Donald Trump durante estos primeros meses: endurecimiento de controles, nuevas órdenes ejecutivas, cierre de fronteras. ¿Cuáles han sido los resultados concretos y sus consecuencias? Vamos a saludar a esta hora a Orián Brito, periodista desde Miami. Muy buenas tardes, Orián, ¿cómo estás? Alessandro, un gusto estar contigo y con toda la audiencia. Y también saludamos a Manuel Aguilera, periodista también desde el sur de Florida. Manuel, buenas tardes. Muy buenas tardes y encantado de estar de nuevo con vosotros. Bueno, comenzamos hablando de las deportaciones, de las políticas migratorias. Y es que las deportaciones bajo Donald Trump aumentaron pues cerca de un 470% frente al mismo periodo del gobierno de la administración de Biden. Orián, ¿cuáles han sido los resultados concretos de esas políticas y sus consecuencias? ¿Ha logrado reducir efectivamente los flujos irregulares de migrantes? Alessandra, yo creo que hay 3 puntos fundamentales en este tema, ¿no? Por un lado, el presidente, cuando hizo su campaña electoral, fue claro. Él dijo que iba a combatir la inmigración ilegal y fue una de sus banderas de campaña. Ahora bien, ahora en la práctica lo que hemos visto es que si bien se ha combatido, por ejemplo, el flujo migratorio en la frontera sur, hemos visto otras decisiones que afectan a comunidades y que se terminan convirtiendo en miedo y preocupación por parte de esa comunidad. Hemos visto el aumento de las deportaciones o detenciones, incluso de personas con residencia o ciudadanía, la pérdida de beneficios migratorios como el caso del TPS para los venezolanos o la paralización de estos procesos que también se traducen en incertidumbre y angustia en la población migrante. En la práctica lo que estamos viendo es que la administración está viendo esto en contra, al punto que vimos que el Departamento de Seguridad Nacional hace unos días aclaraba que las redadas de ICE iban a centrar en inmigrantes que tuviesen récord criminal, que en la práctica era lo que se ofrecía en la época de campaña, ¿no? Aquellos que tuvieran delito, que hayan ingresado de manera irregular por la frontera, y en medio de toda esta situación que es muy difícil, hay un juego político por un lado de quienes se niegan a ver esta realidad del temor que puedan sentir la comunidad inmigrante, y por el otro desde el lado demócrata para atizar, creo yo, un poco más la situación de lo que sin duda es preocupante, pero que sacarle un juego en medio de la incertidumbre que viven cientos de familias, miles de familias en el país.
Incertidumbre y la verdad también con mucho miedo, véase los migrantes, familiares de migrantes o incluso turistas que llegan aquí a Estados Unidos y no se desprenden de su pasaporte. Manuel, ¿cuánto de esta política es sostenible en el tiempo? Hablando de tribunales y quizás de una posible presión internacional. ¿Qué opinas? Bueno, al final yo creo que la presión no va a venir tanto de un factor internacional o de un factor, digamos, de protesta social o de descontento. Va a venir marcado por el voto. El voto es lo que va a hacer que, digamos, que un poco recalcule en la dirección esta administración, porque yo creo que ya hay síntomas, ha habido procesos electorales en las últimas semanas que ya, como el de la alcaldía de Miami, que ya apuntan al tema de que el voto hispano, que tuvo un aumento interesante durante la victoria de Donald Trump en las presidenciales, esté dando un paso atrás. ¿Por qué? Porque el gran titular de esta política lo compró todo el mundo, todo el electorado republicano, parte del demócrata, que fue controlar la frontera y ponerle freno, como decía Oriana, a los inmigrantes que tuvieran delitos, etcétera. Pero realmente esta política indiscriminada de detenciones que ha dado lugar a una gran cantidad de informaciones de familias en problemas, de incluso ciudadanos americanos detenidos que luego son evidentemente puestos en libertad, creo que todo eso no le está favoreciendo al gobierno tampoco en el aspecto económico. Sectores tan clave como el del campo, como el de la hostelería, como el de la construcción, se están viendo impactados por estas detenciones y estas redadas masivas. Y claro, esto se puede pagar, ¿no? Porque evidentemente el que vota es el hispano, que es ciudadano americano, y ese no va a tener problema migratorio. Pero sí lo tiene su hermano, sí lo puede tener su esposa, sí lo puede tener su primo, sí lo puede tener su familiar, su amigo, y lo están viendo. Entonces yo creo que parte de esa firmeza que se le pedía frente a la entrada ilegal y a la delincuencia fue comprada por mucha gente, pero ahora, vista en práctica la política demasiado indiscriminada, pues creo que puede tener una consecuencia electoral, y eso yo creo que lo van a corregir de aquí a noviembre, porque en las elecciones de noviembre el Partido Republicano y el propio Donald Trump se juega mucho, ¿no? Las elecciones de medio término de 2026 y de hecho hay algunas organizaciones apuntan a que del total de esas detenciones tan solo el 30% serían verdaderamente criminales. Vamos a hablar de la economía, Manuel, tú lo has dicho, la economía también ha sido históricamente uno de los principales activos políticos del Partido Republicano, también de Donald Trump, reducción de impuestos, discurso proempresa y proteccionismo comercial también ha marcado este primer año. Ahora bien, la pregunta es, ¿los números respaldan el discurso de Donald Trump, Orián? Buena pregunta, Alessandra. Yo creo que allí es donde está el dilema, y aunque las cifras o el discurso puede ser muy positivo, hoy por ejemplo el Departamento de Estadísticas revelaba que la inflación interanual en Estados Unidos había bajado al 2.7%. El punto está en ese bolsillo de ese consumidor, sobre todo en una temporada como diciembre, donde el gasto aumenta considerablemente y que, por ejemplo, sectores como la energía, la gasolina, hemos podido ver, sí, una merma considerable en el precio, pero cuando vas al supermercado los alimentos siguen siendo elevados, el costo de la vida, ¿no? Y creo que a eso tiene que sumarle la creación de empleos, que en el sector económico es fundamental. Y hemos visto mucho menos creación de empleos en los últimos tiempos. Hay sectores muy impactados por esto. Por ejemplo, Manuel hablaba del campo, como muchos han tenido que salir de sus empleos. En los sectores, por ejemplo, el nuestro, como es el de la televisión, hemos visto cómo se han cerrado espacios y que no hay realmente una evaluación y crecimiento sostenible. Y esto es muy preocupante. Yo creo que el presidente Trump regresó al poder, Alessandra, enfocado en el tema de la inmigración y por otro lado en los conflictos internacionales como el de Gaza, el de Ucrania, ahora lo estamos viendo con Venezuela, pero a mi modo de ver ha dejado un poco atrás el tema de casa, ¿no? De cómo siente el consumidor, ese trabajador estadounidense que quiere comprar una vivienda, que quiere crecer laboralmente, financieramente, y ahí es donde está la meta en un corto tiempo, porque yo creo que esto puede pasar factura.
Vamos a escuchar lo que dijo el presidente de los Estados Unidos con respecto a la economía y su desempeño con su gestión. La gasolina ahora cuesta menos de $2,50 el galón y en gran parte del país, en algunos estados, por cierto, acaba de alcanzar los $1,99 el galón. Esta noche, después de 11 meses, nuestra frontera está segura, la inflación se ha detenido, los salarios han subido y los precios han bajado. Nuestra nación es fuerte, Estados Unidos es respetado y nuestro país ha regresado más fuerte que nunca. Bueno, a mí me gustaría saber aquí en Miami dónde puedo poner gasolina a mi auto a ese precio, porque la verdad que por donde me muevo yo al menos está como mínimo a $3. Manuel, me gustaría preguntarte, justamente hemos hablado un poquito pues de los datos de inflación y de empleo. Estas políticas económicas, también lo decía un poquito Orián, pero ¿han mejorado realmente nuestro poder adquisitivo de la clase media o realmente está profundizando las desigualdades? Es que yo creo que al final los datos macroeconómicos, y ya hablo de la administración Biden hablaba de unos datos macroeconómicos muy positivos, se nos insistía en que la cosa iba muy bien, en que la inflación estaba controlada, pero la gente de la calle que iba al supermercado se daba cuenta que no, que el mercado laboral nos indicaba que no. Y yo creo que esa fue una de las grandes bazas, si no la mayor baza para la victoria de Trump, porque la gente pensó que Trump podría tener una receta diferente a la de Biden, menos sector público, más libertad económica, más impulso a la economía, más fomentar la empresa privada, el empleo privado, etcétera, etcétera, pero estamos un poco en el mismo punto. Trump nos intenta convencer de unos datos que tú misma vas a la estación de gasolina y no lo ves como ciudadana, que realmente el precio de la gasolina esté controlado o esté bajando, y creo que estamos en el mismo punto. Ahora mismo el ciudadano no siente que la economía haya mejorado. Y eso quiere decir que la economía no ha mejorado, porque si el ciudadano lo siente es que no es así. ¿Qué ha hecho Donald Trump ayer? Prometer un 2026 maravilloso y luminoso. Veremos. Digo lo mismo que con inmigración. Del desempeño de la economía desde ahora hasta noviembre del año que viene, muchos ciudadanos se van a pensar su voto. Y entonces creo que es otro punto de inflexión para Donald Trump y para el Partido Republicano. Ya puede mejorar la sensación del ciudadano, porque si no van a perder muchos votos, ¿no? Ya estamos hablando de voto hispano, estamos hablando de voto económico, que es mucho más transversal. O sea, la economía no le afecta al hispano, al afroamericano o al asiático, le afecta a todo el mundo. Y si la gente no nota esa mejora, digamos que se va a decepcionar de la receta republicana o de Trump, que al final ha sido un año de muchísimo ruido con los aranceles, mucha pelea, pero al final poca estabilidad, poca tranquilidad y poco retorno al ciudadano. Así que esperemos. Yo creo que en política económica, independientemente de lo que piense cada uno, todos estamos interesados en que mejore la economía, porque va nuestro día a día en ello. Así que ojalá empiece a funcionar esto y mejore la economía en los próximos meses y lo notemos, yendo a la estación de gasolina, yendo al mercado, en el mercado laboral, en el sector audiovisual, como decía Orián, que está todo bastante mal. Pues no sé, a ver qué pasa. Ojalá, desde luego que yo lo deseo, que mejore la economía. Y si esto se prolonga, hablábamos de las políticas migratorias, cómo ha impactado en sectores como la agricultura, la construcción, los servicios y los planes de cara a 2026 en cuanto a política migratoria. Va a haber más dinero para más centros de detención, para más agentes de inmigración, con lo cual no tiene vistas de que esto vaya a cambiar. Van a seguir deportando a personas que trabajan justamente en estos sectores. Si esto se prolonga en el tiempo, Orián, pudiéramos estar hablando de que se pueda agravar aún más en el caso de Florida, sobre todo, ¿no? La escasez de mano de obra, o estaríamos hablando también de un incremento de precios en este tipo de industrias. Alessandra, yo comprendo que a través del Beautiful Bill se incluye presupuesto adicional
para la construcción de muro fronterizo, aumento de deportaciones, pero al mismo tiempo creo que el gobierno sabe o sea, lo que esto significa. E insisto, por eso vimos la semana pasada que el Departamento de Seguridad Nacional ha modificado un poquito esta tendencia de redadas contra todo el mundo a precisar a las personas que tengan vínculos criminales. Nosotros tenemos que ser muy conscientes como ciudadanos que todo lo que nos garantice seguridad tiene que ser bien recibido. Ahora bien, lo que no puede utilizarse esta herramienta para el atropello y la violación de leyes. Eso para nada debe ser contemplado ni aplaudido. Entonces, en este momento, yo creo que la prioridad del gobierno es determinar eso, retomar el rumbo, reencauzar la estrategia en lo que se prometió en campaña y por otro lado, como bien lo dice Manuel, evitar tanto conflicto interno. Al final no brinda estabilidad para el país, ni para la inversión, ni para quienes están acá, ni para quienes pretenden construir una vida, comprar una vivienda, etcétera. Entonces, todavía hay tiempo. O sea, estamos hablando de elecciones de medio término. En política, 30 segundos o un segundo puede cambiar la historia. Entonces, hay que ver el curso de los próximos meses para determinar si existe este reencauzamiento y, por otro lado, esta apertura para la creación de empleos, para que la inflación baje un poco más, para que efectivamente, más allá de acuerdos firmados en la Casa Blanca, uno pueda ver la construcción de esas empresas que aseguran van a establecerse en Estados Unidos y van a construir importantes desarrollos. Bueno, eso hay que verlo. Yo apuesto a que eso sea así, como lo dice Manuel, que haya muchísimas más empresas, que los medios crezcan en todo el sentido de lo que es libertad de expresión, oportunidades de empleo. Hay gente muy talentosa que quiere seguir adelante. Entonces, hay una oportunidad de oro que el presidente la tiene en las manos. Si contribuye en eso, o al contrario, espero su mazazo, para decirlo en términos coloquiales, en la elección de medio término. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria, pero al regresar vamos a estar discutiendo sobre si Florida pudiera convertirse de nuevo en un estado péndulo. No se vayan, enseguida volvemos. Continuamos con Club de Prensa Miami por NTN 24, el canal de las Américas. Durante años, Florida fue considerado uno de los grandes estados péndulo del país. Ahora bien, impredecible, competitivo y clave pues en cualquier elección nacional. Sin embargo, lo que decía, en la última década el estado y especialmente el sur de Florida se inclinó con fuerza hacia el Partido Republicano, impulsado en gran medida por Donald Trump y su conexión con el voto hispano conservador. Y el reciente triunfo de la demócrata Eileen Higgins en la alcaldía de Miami ha reabierto el debate. ¿Estamos ante un cambio real en el mapa político de Florida o se trata simplemente de una excepción local? ¿Puede el estado volver a ser competitivo de cara a las elecciones de medio término de 2026? Y seguimos conversando con Orián Brito y también Manuel Aguilera. Orián, ¿qué opinas? ¿Será Florida importante en esas próximas elecciones? Mira, yo creo que es importante, por ejemplo, para el Partido Demócrata el triunfo de Miami, porque recordemos que en las últimas elecciones, sobre todo en el sur de la Florida, lograr espacios congresistas o senadores demócratas por el lado de floridano, para ellos ha sido muy difícil. Y entre las críticas que los propios miembros del partido aquí en Florida han esbozado, es que no existe liderazgo, que no existe digamos, una capitalización del electorado en el estado. Hay unos muy definidos, me refiero a condados dentro del estado bien definidos. Sin embargo, yo creo que este triunfo en Miami podría servir para buscar reorganizar y buscar una estrategia para la elección de medio término. ¿Qué va a ser péndulo o no va a ser péndulo? En este momento particularmente lo digo, lo dudaría porque, bueno, cada estado está haciendo algunos cambios en el tema del mapa electoral que hay que ver cómo influyen luego en la elección. Y por otro lado, habría que ver si este triunfo local se pueda dar o ampliar en otras contiendas dentro del estado.
Los demócratas aseguran que ese triunfo fue porque Higgins pues habló más de asequibilidad y ese alto costo de la vida de Florida. Manuel, ¿este mensaje está logrando conectar más con el electorado más que criticar o discursos tradicionales contra Trump, especialmente entre los votantes independientes e hispanos? Yo lo primero, yo cogería un poquito con pinzas el resultado de esta contienda. ¿Por qué? Porque realmente invito a la audiencia a que miren el número de gente que votó esa elección. Realmente los números, y esto es algo que yo lo he comentado desde hace muchos años, es un poco vergonzante la cantidad de votos que obtiene tanto en el condado de Miami-Dade como en la alcaldía local de Miami los alcaldes, ¿no? Porque realmente vota poquísima gente. Entonces, como muestra es muy pequeña, o sea, moviliza muchísimo más la elección presidencial. La elección presidencial próxima del 2028 va a movilizar muchísima más gente de lo que se movilizó hace semanas con el tema de la alcaldía. Así que, por un lado, eso. Por un lado, hay otro componente que la candidata demócrata tenía más conocimiento local entre los votantes que Emilio González, que es una persona que ha tenido puestos, pero no exactamente en el ámbito de la ciudad. Bueno, puede haber más, digo que hay más factores que hayan influido en esta victoria, insisto, con muy poquitos votos. Pero como tendencia nos podría valer, porque Emilio González es un cubano-americano, igual que lo era Tomás Regalado, igual que lo era Francis Suárez, y esta vez no ha funcionado la receta del cubano-americano conservador, que llevaba años funcionando. Entonces, sí que es un aviso a navegantes, sí que es importante Florida, sí que, lo que decía antes, la gente se está viendo muy afectado, comunidad venezolana, comunidad centroamericana, comunidad cubana incluso, mayoritariamente republicana hace años, pero que está viendo cómo las políticas de Donald Trump está golpeando a algunas familias, a algunas personas que no pueden ser clasificados como delincuentes, sino simplemente como trabajadores, y que, bueno, unido a este tema de la economía, que no tengo yo tan claro que al final la economía doméstica sea tan clave a la hora de votar una alcaldía, pero bueno, creo que como tendencia, como muestra, como encuesta, pudiera ser válida esta elección, siempre con mucha prevención, porque, insisto, los resultados, la gente que ha ido a votar me parece escasísima. Si contamos el voto total de la elección con la cantidad de gente que tiene el derecho al voto en la ciudad de Miami, es un porcentaje muy pequeño, ¿no? Claro, fue algo más del 20%. Sí que es cierto que en esa segunda vuelta, pues bueno, era un día de cada día laborable, llovía y lo que dices, la verdad que la participación fue muy baja. Sin embargo, bueno, estamos analizando si esto pudiera ser como algo a tener en cuenta o un rumbo a tener en cuenta de cara a las próximas elecciones, sobre todo, incluso María Elvira Salazar, ese miedo que tienen los congresistas cubanoamericanos, pues lo ha expresado públicamente, abiertamente ya en reiteradas ocasiones. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, con todos esos cubanos que apoyaron a Donald Trump y ahora se han visto que beneficiarios o personas protegidas con la I-220A han sido deportadas? Justamente María Elvira Salazar es la que ha estado batallando para que se legalice o se regularice la situación de estos cubanos de I-220A. A mí me gustaría preguntarte, Orián, porque sí que pudiéramos tomar como de ejemplo, ¿no?, las elecciones de Nueva York y las elecciones de Miami. En ambos casos, Donald Trump salió a la palestra a defender a un candidato y en ambos casos perdieron estos candidatos. Sí que es cierto que Emilio González, cubanoamericano, no tenía mucha experiencia local, aunque fue director del Aeropuerto Internacional de Miami. Pero ¿significa eso que empieza Trump a ser más bien un lastre electoral que de push, de ayuda a que ese candidato salga elegido? Alessandra, yo creo que a juzgar por los números que hemos visto por el momento, por ejemplo, si hablamos del caso de Nueva York es un estado demócrata de toda la vida. O sea, allí y las posibilidades de ganar eran prácticamente nulas. Habían hasta 2 candidatos en un momento y eso, por supuesto, divide al electorado. Yo creo que de los últimos procesos electorales podemos evaluar, por ejemplo, en Nueva Jersey, que también habían elecciones bien reñidas.
y algunos asientos también congresionales que se han disputado en los últimos días. Yo creo que el presidente entiende lo que ocurre y por eso lo vimos hace unas semanas en Pensilvania haciendo actos de campaña, estimulando el voto, un estado que fue clave, por supuesto, en la elección del año pasado, y ha retomado pues la contienda en ese sentido. Yo creo que vamos a ver el desarrollo de la campaña este año. Tenemos que ver si se produce, como te lo dije hace minutos, ese reordenamiento por parte de la estrategia de la administración en contra de la inmigración y cómo se comportan en estados como, por ejemplo, Georgia, que son estados que pueden cambiar. Aquí en la Florida sí existen otras contiendas próximamente, y el impacto que esto va a tener. Pero en el caso de Nueva York, el presidente también es muy hábil, ¿no? De una derrota también intenta ver una victoria, invita al candidato ganador de la alcaldía y lo sienta en la Casa Blanca y termina siendo como el más amigo de él, ¿no? Aunque por mensajes en redes sociales le haya escrito de todo. Entonces, es una estrategia en ese sentido y por supuesto va a ser una elección importante, y cómo va a ser este impacto, lo que tiene que ver con la economía y la inmigración por parte del electorado. De hecho, las elecciones de medio término históricamente siempre han castigado a la administración de turno, y teniendo en cuenta que ahora el Partido Republicano domina, controla tanto el Senado como el Congreso, se prevé que pudiera perder el control de alguna de las dos cámaras. Perderá las dos cámaras. Lo que sí que es cierto es que Donald Trump sabe eso y se deben estar preparando de una forma bastante agresiva de cara a 2026. ¿De qué manera puede resurgir de alguna forma el Partido Demócrata, Manuel? ¿Cómo está actuando y cómo se puede estar preparando para estas elecciones que sin lugar a dudas van a marcar este año? Bueno, lo hemos tocado aquí. O sea, aquí hay por ejemplo, hay dos políticas muy importantes. Una es la política de inmigración, que incluye el tema de Venezuela, de lo que pasa. O sea, la política migratoria se reconduce, como decíamos antes, y de verdad se centra en mantener la frontera cerrada e ir hacia la gente que tenga delitos, etcétera, y no perjudica tanto a la clase trabajadora. Y por otro lado, su política de Venezuela política de presión tiene algún logro importante de aquí a un año, por un lado, y por otro lado la economía. Pero si esos dos temas no se arreglan, por llamarlo de alguna manera, de aquí a noviembre, puede tener un problema, que tú lo has mencionado, que tradicionalmente el partido en el poder, en la presidencia, en la Casa Blanca, suele sufrir el desgaste de esos 2 años y suele salir perjudicado. En este caso, si esos brotes verdes de la economía y esa sensación de inseguridad en el tema migrante se mantiene, pudiera tener más problemas adicionales. Y has citado antes a María Elvira. El distrito de María Elvira, en el sur de la Florida, es un clarísimo ejemplo. Es un distrito que tiene mucha presencia demócrata, pero aún así, en su momento, Ileana Ros-Lehtinen consiguió ganarle durante muchos años. Luego lo tuvo Donna Shalala. Cuando Ileana Ros-Lehtinen se retira, le vence a María Elvira, y María Elvira luego ha conseguido quedarse. Y ahora esta política de estar con Trump, pero al mismo tiempo apoyar a la gente de tu distrito, ahora está haciendo, por ejemplo, a María Elvira, que se distancie de Trump. Y entramos en lo que preguntabas antes. Al final, un apoyo de Trump tan directo te favorece para un distrito local o para una alcaldía. Pues posiblemente en algunos temas no. Entonces, vamos a vivir un año políticamente apasionante en la que los dos partidos van a tener que ponerse las pilas, entre comillas. Y porque realmente el Partido Demócrata tampoco vemos... El Partido Demócrata está sentado esperando los errores de su adversario. Realmente no vemos tampoco una estrategia muy brillante de su lado, ¿no? No, muy proactivos no son. Yo justamente el otro día, Manuel, pensaba, ¿será que María Elvira se convertirá en la segunda Marjorie Taylor Greene? ¿O no veis a María Elvira Salazar con una postura tan regia, tan en contra de la administración Trump? Orián, brevemente para despedirnos. No lo creo, Alessandra. Yo creo que sabe marcar la agenda y sabe decir en qué te apoyo y en qué no te apoyo. Y porque entiende lo delicado que es su distrito y quienes lo componen.
Muchísimas gracias, Orián Brito, y también a Manuel Aguilera, periodistas del sur de Florida. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero regresamos con más de Club de Prensa Miami. Continuamos con Club de Prensa Miami por NTN 24, el canal de las Américas. Seguimos con más de Club de Prensa Miami. Atención ahora con un invitado en el estudio, abogado de inmigración, muy reclamados por estos tiempos. Sí, Héctor Benítez, buenas tardes. Gracias, Alessandra. Muchas gracias. Estamos haciendo un balance de ese primer año de esta segunda administración de Trump. Me gustaría hacer el balance en cuanto a las políticas migratorias, pero desde el punto de vista del migrante de aquí del sur de Florida. ¿Cómo ha sido este año y cómo lo has vivido tú como abogado de inmigración que llevas años, ¿no?, en esto? Sí, ha sido un año de angustia, ha sido un año indudablemente de mucha lucha, de mucha incertidumbre. Estamos viendo una profundización que yo creo que está rayando indudablemente ya en el exceso en cuanto a lo que es la ejecución de políticas migratorias, que definitivamente no está tampoco brindando en teoría la búsqueda de esa solución migratoria que en teoría se estaba pregonando. Estamos hablando de que se están empezando o continuando políticas sumamente agresivas y que incluso ya rayan, pienso yo, hasta en una suerte de abuso en muchas ocasiones, como por ejemplo la implementación ahora de una figura que llaman los acuerdos de cooperación de asilo. No es porque no se puedan tener acuerdos de cooperación de asilo, sino por la manera en que se está pretendiendo implementar este tipo de metodología para poder llevarlas a cabo. Como por ejemplo, o sea, porque uno de los temas, aquí muchas personas del sur de Florida tenían TPS, por ejemplo, y a su vez tenían esa solicitud de asilo, que llevaban años con esa solicitud de asilo, pero bueno, tenían ese TPS. Se acabó TPS y ahora esa solicitud de asilo parece que tampoco es una protección para el migrante porque puede ser detenido y deportado. Sí, no solamente puede ser detenido, sino que de paso, en el marco de las reglas que dictó el Departamento de Justicia en la primera administración y que están retomando ahorita, que están retomando en este momento, le están dando aplicabilidad retroactiva no permitida con una fecha de todas aquellas personas que ingresaron posterior al 19 de noviembre del 2019. Es decir, que si usted ingresó posterior a esa fecha, usted puede estar inmerso dentro de ese contexto del acuerdo de cooperación. ¿Y qué quiere decir esto en palabras un poco más sencillas? Que los Estados Unidos puede sencillamente decir, ya yo no voy a tramitar tu asilo ahora lo va a tener que tramitar y te voy a enviar a Ecuador, te voy a enviar a Guatemala, te voy a enviar a Honduras o te voy a enviar nada más y nada menos como Uganda, que forma parte de los países con quienes han celebrado acuerdos de cooperación. Pero no para estar detenido, o sea, para esperar tu proceso de asilo en libertad en Uganda o en un centro de detención de inmigrantes. Bueno, lo que sucede es que precisamente las condiciones de procesamiento de asilo de la mayoría de estos países no está desarrollada. Entonces es algo que precisamente no existe ningún tipo de previsión en cómo se va a implementar. De hecho, en el marco incluso de aspectos de naturaleza constitucional, los tratados internacionales, para que tengan aplicabilidad retroactiva, el tratado de alguna manera también tiene que establecer de forma expresa o evidenciarse la intencionalidad en los tratados de ambos países que tú le vas a dar una aplicación retroactiva. Eso no está en ninguno de los tratados. Me he paseado ya por todos los tratados que te acabo de comentar. Ninguno establece ni intención ni tampoco forma expresa este tipo de disposiciones, pero la administración asume que puede darle aplicabilidad en estos términos. Pero entonces, Héctor, si una persona quiere venir aquí a Estados Unidos, ahora con la eliminación, digo eliminación porque técnicamente ya no está, por más que se siga discutiendo en cortes, del TPS, de paro humanitario, de CBP, I-220A tampoco es garantía. Hemos visto muchísimas personas detenidas y deportadas con la I-220A, menos la I-220B. ¿Qué nos queda? Mira, en este momento tenemos que delimitar que existen dos grupos de la sociedad, ¿ok? En estos momentos. Indudablemente los más vulnerables, y por eso hago tanta mención al tema de la fecha, este cut-off day que estoy haciendo indicación, porque el grupo de personas que ingresaron bajo esta, posterior a esta fecha, indudablemente están en este momento en una circunstancia de vulnerabilidad en mayúscula, o sea, tremenda. Y lo primero que tienen que hacer es poder estar preventivamente ya en contacto con un abogado de migración, porque indudablemente si lo detienen, poder resolver aspectos como otorgamiento de poder, obtener evidencia, etcétera,
ya de forma reactiva se complica mucho el escenario. Entonces, lo ideal es que usted tenga, así como existe, por decirlo de alguna manera, el médico de cabecera al que usted va preventivamente, tenga su abogado, en este caso de cabecera, y trate de prever ese escenario en caso de que sea necesario para uno poder accionar, para uno poder intervenir. Y por ese miedo a ser detenido, a acabar en Alcatraz o en cualquier otro centro de detención de inmigrantes, hay muchos migrantes que aquí se están autodeportando, que es un término que incluso es confuso y es erróneo. Estamos hablando de 2 millones de personas en estos primeros 10 meses. Pero vamos a hablar de algo bueno, ¿ok? Pasemos un poquito la página, vamos a pasar página. No todo es así. Llega el Mundial en todo este escenario. Por primera vez el Mundial se va a disputar aquí en Estados Unidos, en Canadá y en México. Y bueno, los latinos somos fanáticos del fútbol. La verdad que la selección española no es por nada Colombia, pero viene muy fuerte, es de las favoritas. Pero el gobierno está preparando una serie de visas para que podamos entrar, pueda venir el turismo y generar esos millones de dólares que está esperando la FIFA de ese certamen. Claro, fíjate bien. Recuerda que todo lo que tiene que ver con las citas de turismo en la mayoría de las embajadas, y ahora más que tú tienes que aplicar en la embajada o de tu nacionalidad o del país de tu residencia, están normalmente un poco colapsadas. Estamos hablando que una cita de turismo puede darse en 8 meses, 9 meses, un año, 2 meses, etcétera. O sea, normalmente tienen ese tiempo de espera. ¿Qué pasa? Entra en juego una figura que crearon específicamente para el Mundial que ellos llaman el FIFA Pass. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted tiene cómo demostrar que usted ya tiene un ticket para poder asistir a alguno de los eventos del Mundial, usted va a poder adelantar esa cita que tal vez tenga un tiempo de espera de cerca de un año, la va a poder llevar a menos de 8 semanas. Eso le va a permitir a usted poder tener una respuesta prácticamente inmediata de si tiene o no dispone de la visa para poder venir al Mundial. Sin embargo, aquí la gente tiene que tener en cuenta que no es que sea la garantía del otorgamiento del visado. El visado igual queda sujeto a las mismas reglas de verificación de cualquier visa no inmigrante. Probar que tienes lazos con tu país, lazos que pueden ser familiares, que pueden ser de inversiones, laborales, profesionales, de toda índole, que permitan presumir al oficial consular que no tienes la intencionalidad de quedarte en Estados Unidos. Ahora bien, ¿te revisarán las redes sociales también 5 años para...? Definitivamente van a hacer una revisión de las redes sociales, forma parte incluso del análisis de las planillas, tienes que hacer el disclosure de cuáles son las redes sociales que tú tienes, entonces obviamente van a poder chequearlo. Uno hoy en día tiene que ser sumamente prudente con lo que publica en estos medios. Bueno, pues aquí lo dejamos. Héctor Benítez, abogado de inmigración. Muchísimas gracias, como siempre. Un placer tenerte aquí con nosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad y enseguida regresamos. No se vayan. Continuamos con Club de Prensa Miami por NTN 24, el canal de las Américas. Este es Club de Prensa Miami, yo soy Alessandra Martín y ha sido un placer acompañarles esta hora en directo desde los estudios internacionales de NTN 24 en el sur de Florida. Hemos estado analizando ese balance en cuanto a la economía, las políticas migratorias de esos primeros 10-11 meses de la administración Trump, esa segunda administración del presidente de los Estados Unidos regresando a la Casa Blanca, y con esas políticas migratorias que han deportado al menos 200,000 latinoamericanos en tan solo 10 meses. Ha sido un placer, como decía, acompañarles. Sin embargo, siempre les invito a que sigan conectados a toda la programación, a todo el contenido, a toda la información de NTN 24 a través de nuestras plataformas sociales. Y ahora les dejo con los titulares y Hugo Vecino. Que pasen una feliz tarde.